Manual de Conducción Política, Juan Perón, capítulo 9, primera parte. La preparación de la masa. Recapitulación. En la clase anterior habíamos terminado de considerar muy sintéticamente algunos de los grandes principios de la conducción política. Íbamos haciendo una revisión general de esos grandes principios, y no solamente principios, sino también de algunos factores que intervienen en el éxito o el fracaso de la conducción política. Habíamos considerado en conjunto todo lo que se refería a la información, al secreto de la información, a la sorpresa que se prepara mediante esa información, a la unidad de concepción y a la unidad de acción, a la disciplina partidaria, a la obediencia y la iniciativa dentro de la obediencia. Habíamos también estudiando más o menos el principio de la economía de fuerza en la acción política, la continuidad del esfuerzo, el dominio local y circunstancial, el dominio general y el dominio permanente, como así también el dominio de la masa, la popularidad, el prestigio y la libertad de acción que ese prestigio y esa popularidad dan al conductor, y habíamos también tratado rápidamente lo que se refería al adoctrinamiento, a la acción solidaria y a la organización. Preparación de la masa. Es indudable, señores, que vamos llegando al final del curso, y yo quiero, por lo menos en lo que queda, por considerar hacerlo con un carácter más sintético y rápido. Así podremos llenar nuestro programa en 2 clases que nos faltaría dictar, tratando un sector de estos factores o principios, y después hablar algo sobre formas de ejecución. De manera que en esta clase vamos a tratar un poco sintéticamente y apretado todo lo que se refiere a los factores que falta considerar. Empezaremos para ello a hablar sobre la preparación de la masa, la cultura cívica y la selección humana dentro del movimiento de la conducción política. Conocer, preparar y organizar la masa. Señores, sobre la preparación debo decir que este es un factor de la conducción muy importante, es decir, que no puede comenzar a conducir un instrumento que se le entrega a uno y uno lo desconoce, como pasa con todas las cosas de la vida. La masa es para nosotros el instrumento de acción dentro de la política. Para conducirla tenemos que empezar por conocerla, prepararla y organizarla. Por eso son 3 factores que corren paralelamente y conjuntamente en la acción política. El conocimiento, diríamos así, de este instrumento presupone en primer lugar que el conductor que va a conducir la masa sepa perfectamente bien cuáles son los factores que influyen en ella, cómo esa masa reacciona, cuál es el medio habitual de esa masa, dónde incide la acción de esa masa en conjunto o para cada una de sus partes. Conducir la masa y considerar sus deseos. Vale decir, debe saber profundamente no solo el estado habitual de la masa, sino también sus reacciones y todas las circunstancias que influyen en los movimientos de esa masa en una u en otra dirección. A esa masa unos la llaman pueblo cuando esa masa está organizada, es lo lógico, pero yo lo tomo en sentido genérico, solamente en sentido genérico. Un político debe poder decir, cuando se le presenta una situación mirando y conociendo a la masa, debe poder decir, repito inmediatamente, esa masa va a reaccionar de tal manera, esa gente, si yo les digo esto, va a reaccionar así, si les digo esto otro, va a reaccionar de esta otra manera. Es decir, debe ser un hombre que con un escalpelo, como hacen los médicos, toque los puntos del cerebro y haga maniobrar los brazos a ciegas sin estar tanteado. Él debe saber perfectamente cuál será la reacción de la masa, porque el juego dentro de la conducción de la masa es siempre un juego de acciones y reacciones. Vale decir que el conductor no solamente debe conducir la masa por donde él quiere, sino que también debe considerar lo que la masa quiere. La voluntad de la masa. Eso le dan un don de ubicuidad política, sin el cual él podrá muchas veces emprender una rápida carrera en una dirección, pero la gente no lo seguirá. Él debe conocer profundamente, estudiar profundamente la masa y debe tener sentido intuitivo de la interpretación de la reacción de la masa. Si él no lo tiene, no será nunca un buen conductor político porque él va a buscar una medida, va a hacer una acción y le va a resultar lo contrario en la reacción de la masa. El que conduce una masa, una población, un sector de ella o una colectividad organizada, debe hacerlo en base a las reacciones. Él no la debe llevar solamente con discursos o por las mentiras que pueda inventar. Él la debe excitar y así hacerla marchar en la dirección que quiere. De esa manera la conducción se facilita extraordinariamente.
Uno no lleva la masa va sola, por reacción, a donde uno quiere que vaya, conjugándose así dos factores, la voluntad individual del conductor y la voluntad de la masa que él sabe interpretar en el momento oportuno. Vivir junto a la masa. Esto es todo lo que es necesario profundizar en tal sentido. Claro que sobre esto podríamos escribir un libro, y se han escrito muchos, hay tratados de psicología colectiva. Ingenieros escribió un ensayo muy interesante, pero puramente teórico. En el pensamiento es el pensamiento de un hombre, pero no la vida de las masas. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico, de allí saldrá el conductor. Reglas teóricas. Con el libro de ingenieros no hacemos nada, son unas cuantas reglas que muchas veces, aplicadas a una colectividad determinada, resultan al revés de lo que se ha previsto. Desgraciadamente la teoría por lo general es así. No hay teorías aplicables para todos los casos. Cada caso tiene su propia teoría, si no la conducción sería muy fácil y no necesitaríamos nada para ser conductores. Reacciones intuitivas y orgánicas. La masa reacciona intuitivamente, pero cuando está encuadrada con buenos comandos, con buenos dirigentes. Hoy es posible hacer reaccionar a la masa en la forma y en la dirección que uno quiere, si esa masa está preparada. Hay reacciones intuitivas y naturales, pero también las hay orgánicas, y uno completa los dos panoramas basándose en la interpretación de esa masa, a fin de que se reaccione mediante la preparación que uno hace de esa masa, como uno desea. La cuestión está en unir estos dos elementos en la proporción debida, tomando más de uno que de otro, o más de este que de aquel, o todos de uno y nada de otro, por lo que tenemos la compulsa natural que el conductor hace en su habilidad para llevar a la masa donde él desea. Equivocaciones en la reacción y preparación de la masa. Esto es mucho más complejo en la aplicación que fácil de decir. Lo difícil es acertar después en cada caso sin equivocarse. La conducción está hecha toda de eso. Algunos hombres toman alguna medida y producen un efecto completamente contrario del que esperaban producir. Se equivocaron en la reacción de la masa o no la prepararon para que reaccionase como ellos querían. Preparación, cultura cívica y selección humana. Por eso yo he establecido como uno de los grandes principios de la conducción política la preparación, la cultura y la selección humana. ¿Para qué digo esto de la preparación? Porque ustedes preparan mediante un sistema activo que la masa reaccione como ustedes quieran, interpretando en gran parte sus reacciones intuitivas, y esto es la base de este tipo de conducción. Es indudable que una masa con cultura reacciona de una manera y de otra manera si no tiene cultura. Por esa razón la cultura influye extraordinariamente en las reacciones de la masa. Mediante esta cultura uno puede preparar las reacciones a voluntad. Las masas no piensan, sienten. Pero señores, ambas cosas vienen no solo por la preparación de esa masa, sino por la selección de los hombres dentro de ella para encuadrarla. Una masa generalmente no tiene valor intrínseco, sino en el poder de reacción como masa misma. Su poder, su verdadero poder de reacción y de acción, está en los dirigentes que la encuadran. Una masa no vale por el número de hombres que la forman, sino por la calidad de los hombres que la conducen, porque las masas no piensan, las masas sienten y tienen reacciones más o menos intuitivas o organizadas. Pero ¿quién las produce? El que las conduce. De manera que, siendo él el excitante natural de eso, ocurre como con el músculo. No vale el músculo, sino el centro cerebral que hace producir la reacción muscular. El raciocinio, un reaseguro de la intuición. Sin la excitación de la corriente eléctrica que acciona el nervio hacia el músculo, de nada vale por potente y fuerte que sea. Las masas tampoco valen por el poder que tienen, sino por los hombres que poseen, que son los excitantes naturales de ese juego de acciones y reacciones que componen la acción de la masa. Señores, generalmente todo esto nosotros lo hacemos intuitivamente, pero debemos llegar a hacerlo científicamente, vale decir, racionalmente, metódicamente, porque la intuición solo a uno lo engaña algunas veces. Entonces hay que someter un poco la intuición, que es una fuerza extraordinaria, al raciocinio, que es un reaseguro de la intuición. Utilización equilibrada de raciocinio e intuición. No soy partidario de matar la intuición con el racionalismo, pero tampoco soy partidario de suprimir el racionalismo por la intuición. En la utilización equilibrada de esas dos cosas está para mí la perfección. La intuición yerra, pero también yerra el racionalismo, comprobado, compulsado el uno por el otro, se complementan muy bien.
Todo eso en la vida lo sabemos y los métodos que la metafísica ha fijado no son ni la objetividad pura ni la inducción pura. Hay en esto un sinnúmero de factores que juegan para establecer un método completo, que sea tanto objetivo como intuitivo, inductivo, etc. Todo eso que compone el complejo de la inteligencia, que no nos explicaremos nunca, pero que sí podremos sacarle la mayor utilidad posible a lo poco que sabemos de ella. Factores cualitativos y cuantitativos. En la conducción, esto interviene, diremos, en un coeficiente extraordinario. Hay dos factores fundamentales a considerar en la conducción. Cuando se produce un hecho, es necesario pensar si se trata de un acto cuantitativo o de un acto cualitativo. La elección es un acto cuantitativo. Se trata de poner votos dentro de las urnas, en las cuales valen lo mismo los votos de los buenos que los de los malos, de los blancos que los de los negros, de los sabios que la de los ignorantes. Se cuentan votos en una acción total y absolutamente cuantitativa. No hay que confundir eso con el gobierno, que es un acto cualitativo. Allí no se trata de meter votos en una urna, se trata de lograr aciertos en una acción de gobierno, y el acierto está destinado a los hombres que tienen capacidad, que tienen moral para realizarlo, y que tienen un poco de suerte, que también interviene, y que es un gran valor. Acción colectiva o constitutiva. De manera que dentro de esto, de la presentación de la cultura y de la selección humana, están contempladas, diremos así, las acciones cualitativas y cuantitativas de toda la acción política. En política nunca hay que confundir cuando se inicia una acción de cualquier naturaleza, si se trata de un acto cuantitativo o de un acto cualitativo. Eso es básico, porque confundir eso trae la confusión total de la acción política, y esa confusión generalmente trae los graves errores. A veces uno quiere meter en el gobierno mucha gente, cualquiera que sea, para que ayude, pero muchas veces uno solo ayuda más que 1000. La cuestión está en encontrarlo, y una de las cosas más difíciles de la tarea de gobernar es encontrar a los hombres con capacidad para realizarla. No siempre se consigue lo que uno quiere, pero se puede arrimar mucho de lo que uno ha deseado. Esta acción es importantísima y en todo acto político hay que hacer lo mismo. Si yo establezco una unidad básica, allí van todos, pero si yo abro una escuela superior peronista, ahí ya no pueden ir todos. Es necesario discernir siempre si se trata de una acción colectiva o constitutiva, porque eso es la base en la política. Conducción técnica y conducción política. Si no vamos a lo de antes, confundiremos lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno, y haremos un pastel en el que nadie entienda nada al final, deformándolo todo y terminando por prostituir una acción tan noble como la política. Este es un punto de vista que también figura como uno de los factores fundamentales para la acción política, y respetando al mismo uno no puede equivocarse. Señores, dentro de esta política y dentro de la conducción de la política es necesario distinguir perfectamente cuál es la acción política y cuál es una acción técnica, sea de la conducción, sea del gobierno o sea de cualquier cuestión. Este es otro aspecto también importantísimo, en el que generalmente los hombres que conducen la política se equivocan. La conducción técnica no debe mezclarse con la conducción política. Lo que es político y lo que es técnico, con un amplio respeto de lo uno para lo otro. Uno hace la lucha política y el otro hace el desarrollo técnico que está por resolver y lo resuelve técnicamente. Gobierno y política. Ahora es indudable que hay un pequeño sector que hay que contemplar en las dos acciones. Es la parte política que hay que contemplar un poco el factor técnico, y si no, piensen ustedes que si hiciéramos política criolla, no estaríamos ahora estudiando la conducción política. Hay un aspecto técnico en la conducción que no debemos olvidar, constituido por todos estos principios de que estamos hablando, pero en la cuestión técnica hay también un sector político que contemplar, es decir, hay una compenetración de estos dos elementos en la mayor parte de la conducción política. Un miembro de gobierno debe obrar siempre con un sector de finalidad política. Cualquier acto de gobierno debe encerrar siempre un pensamiento político, como cualquier acto político siempre encierra una parte de acción técnica. Un curso sintético. Es indudable que la conjugación de todos estos principios yo solamente puedo cristalizarla rápidamente en una comprensión sintética de ellos. En cursos superiores, más adelante, nosotros vamos a hacer el desarrollo de cada una de estas cosas. En estos cursos iniciales, nosotros queremos dar primero la síntesis de todo, para después desarrollar bien cada uno de estos puntos para conformar al final los grandes planes. Estas son cosas nuevas que nunca se han estudiado en el país. En ninguna disciplina científica se han estudiado la conducción de la masa.
No importa que no nos entienda nadie, empecemos por entendernos nosotros de a poco. Por eso prefiero dar síntesis que ir a lo profundo del análisis de todo esto, porque de cada uno de estos aspectos se puede formar un curso completo si uno lo desarrolla con profundidad, pero yo me conformo con que nos entendamos en lo grande, es decir, en un curso sintético, para después hacer cursos analíticos. Don de ubicuidad de los hombres. Otro principio extraordinario de la conducción política es el don de ubicuidad de los hombres en la conducción. Decía Napoleón que los ejemplos lo aclaran todo. Este don de ubicuidad política tiene una gran similitud con lo que ya mencionamos sobre la interpretación de las reacciones de la masa. Lo que se puede asegurar es que un conductor de la política no podrá jamás conducir bien si él no toma su puesto justo o no establece una comunión absoluta en el orden espiritual con la masa que conduce. Las masas políticas no se conducen por órdenes, no. Hay un fluido magnético que une a los hombres que están en una misma causa y les forma un espíritu similar dentro de esa alma colectiva que es la primera acción de la política que debe ser conducida. La situación de 1943. Esa comprensión, ese sentido espiritual de la interpretación de las cosas, esa acción colectiva armada sobre realidades, obliga al conductor de la política a tomar su perfecta colocación, vale decir, a tener un sentido, una ductilidad y un tacto especialmente sobre su ubicación política, su ubicuidad política. Yo siempre cito un ejemplo, que para mí fue el que significó más experiencia en toda la parte de la conducción política que yo he encarado. Cuando fui a la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1944, me hice cargo primero del Departamento Nacional del Trabajo y después allí pulsé la masa. Comencé a conversar con los hombres, a ver cómo pensaban, cómo sentían, qué querían, qué no querían, qué impresión tenían del gobierno, cómo interpretaban ellos el momento argentino, cuáles eran sus aspiraciones y cuáles eran las quejas del pasado. Fui recibiendo paulatinamente, como mediante una antena muy sensible, toda esa inquietud popular. Apreciación de la situación. Después que percibí eso, hice yo una apreciación de situación propia para ver qué era lo que resumía o cristalizaba todo ese proceso de inducción, diremos, de la masa. Llegué a una conclusión y convencí una prédica para llevar la persuasión a cada uno de los que me escuchaban sobre qué era lo que había que hacer. Lo que había que hacer era parte de lo que ellos querían y parte de lo que quería yo. Quizás alguna vez no les satisfacía del todo lo que yo quería, pero en cambio les satisfacía todo lo que ellos querían y que yo había interpretado y se los decía. Algunos, cuando yo pronuncié los primeros discursos en la Secretaría de Trabajo y Previsión, dijeron: este es un comunista. Y yo les hablaba un poco en comunismo. ¿Por qué? Porque si les hubiera hablado otro idioma en el primer discurso me hubieran tirado el primer naranjazo, porque ellos eran hombres que llegaban con 40 años de marxismo y con dirigentes comunistas. La tarea de persuasión. Lo que yo quería era agradarles un poco a ellos, pero los que me interesaban eran los otros, los que estaban enfrente, los que yo deseaba sacarles. Los dirigentes comunistas que traían a la gente para hacerme ver a mí que estaban respaldados por una masa. Yo los recibía y les hacía creer que creía eso, pero lo que yo quería era sacarles la masa y dejarlos sin masa. Es el juego político natural, es lógico. Cuando les hablaba a los hombres, les decía primero y mezcladito lo que había que hacer, lo que yo creía y que quizá ellos no creían. Pero cuando yo les decía la segunda parte, que era lo que ellos querían, entonces creían todos y se iban con sus ideas y con mis ideas y las desparramaban por todas partes. Empezaron por decir: hay un loco en la secretaría que dice algunas cosas que son ciertas, que nos gustan a nosotros. Llegaban 10 y les hablaba a 10, si llegaban 10.000 les hablaba a 10.000, si llegaba a 1 le hablaba a 1, era mi tarea era persuadir. Predicamento político por la persuasión. Durante casi 2 años estuve persuadiendo, y como iba resolviendo parte de los problemas que me planteaba la gente que yo iba recibiendo, la gente fue creyendo no solamente por lo que yo decía, sino también por lo que yo hacía. Esa persuasión paulatina me dio a mí un predicamento político del que yo carecía anteriormente. Yo no tenía antes nada de eso dentro de la masa, pero lo fui obteniendo con mi trabajo de todos los días y con una interpretación ajustada de lo que era el panorama de lo que esa gente quería y de lo que era. Cuando llegó el momento, la masa estaba organizada. Cuando llegó el momento en que todos creían que ese trabajo era vano, que yo había perdido el tiempo hablando, sobrevinieron todos los acontecimientos que me demostraron a mí y a todos los demás que no habíamos trabajado en vano, que esa masa estaba ya mediante un proceso lento pero bastante efectivo, captada, con lo que ya tenía el primer factor que es necesario tener para conducir,
que es la unidad total y que se obtiene cuando la masa comienza a estar organizada. La masa inorgánica comenzó a tomar unidad y a ser conducible. Es indudable que para esto tiene gran importancia que el que conduce sepa utilizar lo que tiene a mano para hacerlo. El proceso de captación de la masa, si uno fuera a tomar uno por uno, es inalcanzable. Es algo así como el que quiere terminar con las hormigas agarrándolas una por una y tirándolas al fuego. Tomar la masa en grandes sectores. Hay un procedimiento mucho más eficaz que los hombres olvidan, que es el de tomar a la masa en grandes sectores. Los políticos nunca habían utilizado la radio para su acción, más bien utilizaban las conferencias callejeras donde los hombres los veían. Yo también me hice ver, primero porque eso es indispensable, la acción de presencia y la influencia directa del conductor es importante, pero la mayor parte de la masa ya me había visto y yo entonces les hablé por radio, que era como si me siguieran viendo, de manera que yo les hablaba a todos. La utilización de medios técnicos. Imagínense lo que significa la utilización de los medios técnicos en la política, cosa que no habían hecho mis antecesores. Por eso me fue posible el día anterior a las elecciones dar una orden que al día siguiente todos cumplieron. Fue así como ganamos las elecciones. Nuestros adversarios políticos, cuando nosotros dimos esa orden, se reían, pero después del escrutinio ya no se rieron tanto. Era lógico, eran sistemas mediante los cuales asegurábamos una unidad de acción de la masa peronista que ellos no pudieron asegurar. Esa sorpresa, mediante el mantenimiento del secreto hasta el último momento, fue la que nos permitió, de un solo golpe, decidir la acción a nuestro favor. Penetrarse y penetrar. Es indudable que todo esto que conforma, diremos así, este gran principio, yo lo he agrupado bajo un solo enunciado, el don de la ubicuidad. El político, el conductor político que no tiene ese don de la ubicuidad generalmente está a disgusto en todas partes y donde se encuentra, siempre está como en casa ajena. El secreto consiste en penetrarse y penetrar, de manera que cuando uno llegue a la casa de los hombres que lo acompañan, se encuentre siempre como en su propia casa, como que obtiene gracias a sus ideas y sentimientos afines. Hablando un mismo idioma nos entendemos fácilmente y nos comprendemos, y eso los extraños o los que piensan de distinta manera no lo consiguen jamás. Ese modo de verse, de apreciarse, de sentirse, es el don de la ubicuidad. La verdad del magnetismo personal. No puede haber un caudillo político completo para la conducción si no tiene ese don, que es natural. Algunos dicen que hay magnetismo en esto o que hay alguna otra cosa por lo cierto, pero lo cierto es que hay razones, hay poder de convicción y de convencimiento. Para convencer, lo primero que hay que hacer es estar convencido. Los políticos antiguos no tenían magnetismo personal. Si estaban mintiendo, ¿cómo iban a tenerlo? Para tener ese magnetismo es necesario tener primero lealtad y sinceridad. Cuando uno tiene lealtad y sinceridad, cuando habla con convencimiento, entonces recién puede empezar a convencer a la gente, empezar a persuadirla. El verdadero magnetismo. Entonces se agranda ese magnetismo personal de que tanto se habla, que no existe ni tiene ninguna razón de ser. Existen ideas, existen razones, existen sinceridad, lealtad y convencimiento. Ese es el verdadero magnetismo. No hay secretos, ni creo que en esto pueda haber, diríamos, alquimia de ninguna clase. No hay tal cosa. Los hombres se convencen o no se convencen, según se les hable con convencimiento, con sinceridad, etc. La elocuencia se forma por la verdad. No puedo convencer yo a uno de una mentira que le endilgo, mientras el otro me está descubriendo y diciendo que estoy mintiendo. ¿Cómo lo voy a convencer? ¿Cómo va a tener confianza en mí? Hoy es difícil, porque lo miran a la cara a uno y ya se dan cuenta de que miente. No se puede ya engañar por más habilidad que tenga el mentiroso y por más hábil que sea la mentira que se dice. Pero cuando uno tiene la verdad, esa es la elocuencia. No hay en esto dialéctica, la elocuencia se forma por la verdad. Sentido popular de la conducción. En otras palabras, señores, la conducción no es nada más que eso, pero no es nada menos que eso. Es una cosa muy fácil de enunciar, pero muy difícil de realizar en forma acabada y completa. Pero es indudable, señores, que si uno se dedica a estudiar esto y a preparar estos grandes principios de la conducción, está siempre en mejores condiciones de compulsarla y hacerla efectiva, de realizarla racionalmente, que si no los conoce y no los ha estudiado y penetrado. Es todo cuanto se puede decir de este aspecto de la conducción. Ahora es indudable que aún dentro de este don de ubicuidad de la política en el aspecto de la conducción, el sentido popular de la conducción es una forma
es una condición indispensable. Ustedes han observado que con ese sentido popular de la conducción, nosotros, en el peronismo, hemos hecho una escuela de humildad y sencillez. Escuela de humildad. Ninguno de nosotros se siente, diríamos, más de lo que es, aun cuando tampoco se siente menos de lo que puede ser, como decimos nosotros. Pero en general los hombres del peronismo son hombres humildes, que hacen escuela de humildad. No tenemos, y esa es una de las cosas que siempre decimos nosotros, el empaque de la oligarquía. No sé si tendremos la prosopopeya, pero que tienen los hombres que conducen en otras partes y la parada que tenían antes nuestros políticos en la acción pública. Pero lo que sí sabemos es que trabajamos todos los días para hacer algo útil para el país, que es ahí donde hay que tener el empaque. Y en esto, señores, es cosa bien natural que para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo, vale decir que sea como el pueblo. Sentido popular del conductor. Por eso, todo aquel que no haga una conducción popular podrá tener predicamento en un momento dado, pero el predicamento permanente de un conductor es su absoluta unificación en su manera de ser, de decir y de sentir como el pueblo. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todos será no ser un hombre del pueblo. Si él no lo fuese por cualquier circunstancia, debe asimilarse y sentirse un hombre del pueblo, recién entonces podrá conducir. En los tiempos modernos, pues, una de las condiciones fundamentales para la conducción es el sentido popular del hombre que conduce. Esa forma parte de su propia personalidad. Sin eso no podrá ir a ninguna parte y nunca podría hacer una conducción completa de la masa sobre la que quiere influir y dirigir. El cumplimiento del fondo. Señores, en este sentido podríamos decir que la interpretación de la popularidad en la conducción no está solo en las formas, sino profundamente en el fondo de la cuestión. Yo no creo necesario que el hombre haga una excesiva demostración de su sentido popular y de su forma popular de ser en la vida diaria, que se prive de alguna cosa que le guste para tener en esa forma sentido popular, que deje de disfrutar de algunas comodidades que merece por su trabajo, porque ello sería mentir, sería simular. No es el sentido de la simulación de las formas lo que dan en esto el concepto lo da el cumplimiento del fondo. Esto, señores, se cumple bien si uno siempre piensa que para poder gobernar es menester no aferrarse siempre a la propia voluntad, no hacerles hacer siempre a los demás lo que uno quiere, sino permitir que cada uno pueda hacer también una parte de lo que desea. Sacrificar una parte de la propia voluntad, es decir, y lo repito una vez más, el mando y la conducción en el orden político se basan en lo siguiente: cuando uno quiere imponer su voluntad, es menester que permita que los demás también realicen parte de la suya. Es necesario sacrificar una parte de la propia voluntad, pero hay que tener la inteligencia de quedarse con las cosas importantes, dejando a los demás el 50% menos importante. Esto, más que una cuestión teórica, es producto de la experiencia de los años que yo he tenido la suerte de conducir nuestro movimiento y de gobernar nuestro país. Con un ejemplo quiero dar una idea de lo indispensable que es esta cuestión, explicando no cómo lo he visto cumplir, sino cómo lo he cumplido yo. El ejemplo de la Secretaría de Trabajo. Volviendo a la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1944, yo sabía que toda la gente con quien había hablado en la Secretaría, que todo el pueblo que había concurrido a escucharme, tenía una idea y tenía un objetivo. Ellos querían ir a un punto que creían, con la prédica de tantos años, era el conveniente. Eran más bien de una orientación de fondo marxista y como tal propugnaban un tipo de revolución distinto al nuestro. Se inclinaban más hacia la lucha de clases y la destrucción de un sinnúmero de valores que la nacionalidad tenía creados. Yo no compartía esas ideas, creía que la lucha de clases es un agente de destrucción y no de construcción, y para que la humanidad vaya a un puerto seguro no lo será nunca por el sistema de la destrucción, lo será siempre por el de la construcción. Así esta humanidad hambrienta y miserable, como producto de 2 guerras, no la podrán arreglar con una tercera guerra que destruirá lo que les queda. Se modificó el camino sobre la marcha. En la vida y en la lucha diaria de los hombres, el fenómeno es exactamente el mismo. Todos los conflictos y luchas dentro de una colectividad destruyen y no construyen, de manera que el secreto está en asegurar la justicia, que es la única forma de suprimir la lucha. Señores, cuando yo fui a la Secretaría de Trabajo y Previsión, repito, la cual
La gente que iba conmigo no quería ir hacia donde iba yo. Ellos querían ir a donde estaban acostumbrados a pensar que debían ir. Yo no les dije que tenían que ir a donde yo iba. Yo me puse delante de ellos e inicié la marcha en la dirección hacia donde ellos querían ir. Durante el viaje fui dando la vuelta y los llevé a donde yo quería. Nadie puede rebatir las bases de la doctrina peronista. Y señores, creo que ninguno de los que entonces me escucharon está hoy arrepentido de haber seguido el camino que yo le indicaba, porque hasta ahora estamos llegando y hemos llegado a mejores conclusiones y a mejores soluciones que las que nos podía haber ofrecido la antigua escuela que se había inculcado al pueblo argentino. La nueva doctrina peronista es una nueva escuela, es un nuevo sistema, es un nuevo método que supera total y absolutamente todos los sistemas conocidos, desde el crudo capitalismo de derecha hasta el más crudo izquierdismo comunista. De toda esa gama de cuestiones, yo no he encontrado a nadie que por lo menos cuando actúa pueda rebatirme las bases de la doctrina peronista, y yo en cambio he rebatido sistemáticamente las del capitalismo y las del comunismo, a los capitalistas y a los comunistas mismos. Para mí, esto es lo que debe llamarse el fondo del sentido popular de la conducción. Alejar al pueblo del error por la persuasión. Es la interpretación del pueblo. El pueblo muchas veces ha sido inducido al error, pero así como a los hombres que han sido inducidos al error, no hay que encaminarlos bruscamente, sino que hay que persuadirlos para que corrijan el rumbo. Uno no puede perder el tiempo en estar sistemáticamente convenciendo a una masa. Hay que dejarla marchar y durante la marcha irle conversando, persuadiendo y llevándola hacia donde debe llevársela. Al final, la masa agradece a uno que por ese procedimiento más suave la haya alejado del error en que estaba. Reconoce el error y entonces se adhiere con todo lo que tiene a la nueva concepción que se le ha inculcado. El conductor entonces ha vencido al indio que cada uno de nosotros lleva adentro, de acuerdo con las ideas primarias que practicamos. Ese aspecto de la conducción es el sentido popular de fondo en la conducción del pueblo, según mi manera de ver este problema. Análisis y síntesis. Con esto doy por terminado, señores, todo lo que se refiere al aspecto de los principios y factores que influyen en la conducción. Todos ellos han sido anotados en forma sintética en las clases que le he dado desde el principio de nuestro curso hasta ahora. Ustedes tienen otro trabajo que realizar, aislar de esa descripción cinematográfica que les he hecho el aspecto general de la conducción, aislar, digo, cada uno de esos factores y profundizarlos por el análisis. La inteligencia humana realiza siempre, cualquiera sea la actividad a que se aplique, tres operaciones: la síntesis, o sea, la premisa, que es la síntesis perceptiva, la que uno ve; el análisis, que la mira profundamente y va desmenuzando las cosas, las va haciendo ver hasta lo más hondo de esa acción de percepción, pero como el hombre sabe tanto como recuerda, y es difícil que recuerde el análisis para toda su vida, cristaliza esa percepción profundizada por ese análisis y la cristaliza en una segunda síntesis, que es la que él va a retener, la que va a recordar. Una síntesis profunda de todo lo enseñado. Este es el proceso más útil para el estudio de la conducción. Yo les he dado esa premisa, les he mostrado el panorama, ustedes lo ven. Ahora analícenlo, tomen cada uno de estos aspectos de la conducción, lleven la imaginación a cada uno de ellos, penétrenlos, desmenúcenlos, imaginen los ejemplos, sumen los ejemplos de la realidad y mediante ese análisis profundo hagan una conclusión para cada uno de ustedes, que esto será el aprovechamiento útil de todo este curso. Conversar consigo mismo sobre los temas de la conducción. Si las compañeras y los compañeros realizan este trabajo conscientemente, conversando en muchas ocasiones consigo mismos, que es una de las formas aconsejadas por Séneca para ampliar la inteligencia, es probable que lleguen a aspectos dentro del análisis de la conducción, no imaginados todavía por ustedes mismos. En esto es sumamente importante que mediante esa doctrina y esa base ética que han recibido en la escuela, realicen esa síntesis para la cual están capacitados. Si no se tienen esas bases, si no se tienen esos conocimientos doctrinarios, si no se tienen en vista esos grandes principios morales que afirman y convierten en verdad esa doctrina, es hasta peligroso entrar en el análisis. Eso les pasa a muchos hombres. El alumno de Séneca. Cuando Séneca, que un día
uno de sus alumnos, siguiendo su consejo, se había aislado en un rincón en donde desde hacía 3 horas estaba pensando. Se acercó Séneca y le preguntó: ¿qué estás haciendo? A lo que le respondió el alumno: estoy conversando conmigo mismo de acuerdo con su consejo. Séneca le dijo entonces: ten cuidado, no vayas a estar conversando con una mala persona. Los principios éticos. Él quiso decirle que recordara que en ese análisis que estaba realizando de las distintas cuestiones, no olvidase las reglas fundamentales y los principios éticos que él, en la propia escuela filosófica en que trabajaban los estoicos, debía tener doctrina de la vida, que es la filosofía, pero basada sobre las virtudes de los hombres, que es la base de toda buena filosofía de la vida. Para no hablar con una mala persona hay que tener siempre presentes esas virtudes que hacen una buena persona, y entonces ya se puede conversar consigo mismo. Ustedes tienen ya todos los principios de esa escuela nuestra, de esa escuela política que es, en el fondo, una escuela filosófica, que da una doctrina, que da los principios éticos y morales, que da las virtudes de los hombres, que no permite comenzar a penetrar en esos aspectos de la conducción. Un hombre sin esos principios se desviará como se desviarán nuestros antiguos políticos hacia las mañas, en lugar de mantenerse en la vida de las realizaciones virtuosas y honradas. Lo más importante es formar una buena persona. Estas bases de la escuela peronista deben ser practicadas e inculcadas a todos los que las quieran practicar. Lo primero que hay que formar es una buena persona, después hay que darle todo lo demás. Señores, yo quiero referirme rápidamente a otro aspecto de la propia conducción. Dijimos que la conducción está formada para nosotros, los políticos, por 3 grandes sectores. Primero diremos la parte viviente del arte, que es el artista. Segundo, la parte inerte del arte, que es su teoría. Y tercero, por la parte formal del arte, o sea, las formas de ejecución, muchas de las cuales son, en cierta manera, totalmente mecánicas. Las formas de ejecución. Hemos tratado lo que se refiere al conductor y a la teoría. Ahora quiero decir algunas palabras sobre las formas de ejecución. Esto, diremos, es la técnica de la conducción política. Lo primero, como dije, es el artista, el conductor. Lo segundo, la teoría, y lo tercero, la técnica. La técnica es más bien de oficio que de una actitud superior. Es aprender que existe una manera de ejecutar que tiene también sus imposiciones. Ejecutar en política sin haber llegado a impregnar la masa para producir la reacción no tiene valor. No hay un acto en la política que deba descargarse antes de haber preparado al ambiente que ha de recibir esa descarga. Entonces, si ese es el principio que nos está indicando cómo debemos producir el hecho, hay una técnica para producirlo. En este aspecto lo fundamental es la preparación. Mediante esa técnica que constituye las formas de ejecución, se puede hacer para esto un método, en el cual esas formas de ejecución se cristalizan en reglas más o menos aplicables a todos los casos, con distintas variantes. Lo primero que imponen las formas de ejecución es la preparación. Nada puede ejecutarse sin una preparación en política. No se inicia un acto así esporádicamente sin que se haya preparado. Es necesario tener en cuenta que la acción política se realiza por la concepción de un hombre y por la ejecución de una masa. La concepción no necesita sino la preparación personal del hombre que conduce, pero la ejecución sin una preparación para una inmensa masa en un inmenso espacio y en un tiempo largo no puede ir muy lejos. De allí que en las formas de ejecución lo fundamental es la preparación. Ejemplificación, la preparación mecánica. Ejemplifiquemos esto. Supongamos que se va a realizar una elección. Para ejecutarla vamos a prepararla, porque de lo contrario todo lo tendríamos que preparar el día de la elección, exagerando para hacer resaltar el asunto. ¿En qué consiste esa preparación? Algunos lo toman mecánicamente, realizan la propaganda, forman los comités, hablan a la gente, etc. Esa es una preparación mecánica que la puede realizar cualquiera, aunque no haya visto en su vida más que un solo acto político, pero es necesario hacerlo mucho más racionalmente. Una información profunda. La preparación impone, en primer lugar, un estudio y un acopio de información total del hecho. A menudo los ojos ven poco y muy cerca, y es necesario ver las cosas muy lejos y muy profundamente. Esa información le da a uno la capacidad de penetración, no solo, diríamos, en la periferia, sino adentro, profundamente, donde el problema se siente en su verdadera temperatura. Las masas son como el sol, frías en la periferia y muy calientes su interior. Hay que llegar al calor interno de las masas, sentirlo, para poder apreciar cuál es el grado, diríamos así, de liberación de fuerzas que se producen dentro de esa masa.
apreciación, resolución y plan objetivo. Solo mediante ese conocimiento profundo uno está en condiciones de apreciar la realidad, que en las masas jamás es periférica. La realidad en las masas es interior, es profunda, está en el sentir mismo de esa masa. Apreciar eso es la segunda operación después de haberla conocido. De acuerdo con esa apreciación viene una resolución, de la cual surge todo un plan de acción que es objetivo, porque lo ha tomado una de la propia masa, y en política lo que no es objetivo, vale decir, lo que no es real, que no persigue una finalidad, no tiene mucho valor, tiene muy poco valor. Es un valor inductivo, es lo que uno cree, pero para conducir en política no es suficiente tener lo que uno cree, es necesario tener la realidad, y la realidad se bebe en su propia fuente. Importancia de la apreciación inicial y la preparación. Ese proceso de información, ese proceso de análisis, que es la apreciación del hecho en sí, ese proceso de síntesis, que es la resolución resultante de esa apreciación, conduce a un plan de acción que indica las formas de ejecución. Esa preparación tendrá también publicidad, propaganda, la acción directa hasta el acto mismo. Pero es claro que la propaganda, la publicidad y la acción del acto mismo se realizarán de una manera si uno ha penetrado profundamente los problemas de la masa, o se realizará superficialmente si uno ha abarcado solo la periferia de esa masa. Vale decir que de esa apreciación inicial, de esa resolución inicial, va a estar influida toda la acción que va a realizarse a través de la publicidad, de la propaganda, de los planes y de la acción misma. Hasta el último acto estará influido por esa apreciación inicial, y los errores que se hayan cometido en esa apreciación inicial, una vez lanzado al campo de la acción, no se modifican ni se corrigen durante toda la operación que se va a realizar. Por eso la preparación tiene una importancia extraordinaria para cualquier acto de esta naturaleza. Formas de ejecución y fondos de ejecución. Por eso, las formas de ejecución tienen también su aspecto formal, que se puede llamar publicidad, propaganda, planes de acción, etc. Pero tienen su aspecto de fondo, que es el que fundamenta y realiza con eficiencia esos actos formales de ejecución. Las formas de ejecución no tienen ningún valor si no existe para apoyarlas y sustentarlas un fondo de ejecución, es decir, un pensamiento profundo que las fundamente y las haga racionales. Generalmente, los que persiguen las formas son superficiales. Cuando venga uno y les diga, vamos a hacer un plan de propaganda, díganle ustedes, muy bien, ¿sobre qué base? Si el hombre les dice, vamos a hacer tal cosa, tal otra y esa de más allá, eso lo va a hacer mecánicamente, y un plan así no tiene ningún valor, es un plan formal, y la propaganda de forma ya no conduce al convencimiento a nadie. Hay que ir a la propaganda de fondo, pocas cosas pero muy bien hechas. Como digo yo, hay que pegar cuando duele y en el lugar que duele. Métodos de ejecución. Otro asunto importante en las formas de ejecución es el de los métodos de ejecución. Un hombre, aprovechando inteligentemente los métodos de acción, puede hacer tanto como otro que sin aprovecharlos inteligentemente, utiliza el doble de los métodos de acción de que dispone. Vale decir, una propaganda no está, o las posibilidades o las formas de ejecución no están, en razón directa de los métodos que se emplean, sino más bien en razón directa de la racionalidad con que se emplean esos métodos. El hombre, pues, tiene preeminencia sobre los métodos y sobre él su propia inteligencia. Acción oportuna y en el lugar preciso. Si él realiza la acción oportunamente y en el lugar propicio, no necesitará ni la cuarta parte de los métodos que otro necesite si actuara esporádicamente, irracionalmente, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto tiene una importancia muy grande porque muchas veces de un pequeño medio se obtiene un gran efecto y otras veces de innumerables medios no se obtiene ninguno. Porque no son métodos persuasivos, porque no son métodos que actúan sobre el fondo, sino sobre la forma. En esto yo recuerdo y cito siempre un caso. Un ejemplo, San Martín y el Instituto Sanmartiniano. Un día el Instituto Sanmartiniano, donde dice Geniol en las bocacalles y en los cordones de la vereda, quería poner San Martín. Yo le pregunté, dígame, ¿dulce o seco? Les dije, ustedes, ¿sobre qué quieren hablar? ¿Sobre el general San Martín? ¿Ustedes creen que hay algún argentino que no crea en la existencia del general San Martín para ponerlo en las veredas? ¿Qué bien va a reportarle a San Martín que ustedes pinten en las veredas San Martín? No lo hagan, a San Martín lo conocen todos los argentinos. Lo que hay que hacer es decir cuál es la grandeza de San Martín, que eso sí no lo conocen todos los argentinos. El peronismo debe llegar al fondo de ejecución.
Confesándonos aquí, entre nosotros, todos amigos, podríamos decir que con el peronismo pasa una cosa similar. No hay que poner tanto peronismo en las paredes para persuadir a la población de que el peronismo es la verdadera causa. Con esto quiero decir que nosotros todavía estamos accionando sobre las formas superficiales de estos aspectos. Tenemos que ir entrando paulatinamente al fondo y a la parte verdaderamente trascendente de esa forma de ejecución. Claro que esto no se puede hacer de la noche a la mañana, ya que nosotros vamos creando paulatinamente los órganos necesarios para que vayan incidiendo profundamente en esto. El día que lo logremos, quizá no será necesario poner un cartel más en la calle. Lo que interesa es propagar la esencia del peronismo. Quien no sabe que aquí existe el peronismo y el justicialismo, unos porque los apoyan y otros porque los combaten. Lo que interesa decir ahora es lo que tiene adentro el peronismo, lo que él representa para la nacionalidad, lo que representa para el futuro del pueblo argentino. Tenemos que proclamarlo en todas formas y a toda hora, especialmente en estos momentos en que la oposición recrudece en un estado de permanente difamación y desprestigio para todos nosotros. Errores en la campaña opositora de desprestigio. Esa lucha tampoco hay que hacerla como la hacen ellos. Ellos están imbuidos de los mismos errores que tenemos muchas veces nosotros. Tienen menos medios que nosotros, en eso les llevamos alguna ventaja. Como nuestros opositores hacen una campaña contra el gobierno, insultando a los gobernantes y a los funcionarios, eso realmente no convence a nadie. Sería peor que la hicieran bien. Por eso nunca digo nada cuando me dicen ahí lo insultaron. Yo contesto, mejor que me insulten aquí donde todos me conocen, porque saben que no es cierto. Nuevas formas peronistas de ejecución. De manera que en esto siempre hay formas y formas de ejecución. Nosotros también hemos de desarrollar en el futuro cursos sobre estas formas de ejecución para que vayamos abandonando lo superficial, yendo verdaderamente a lo trascendente de la acción política en sus verdaderas formas de ejecución. Si en lo espiritual, en lo político, en lo económico y en lo social hemos creado una nueva cosa en la Argentina, también en esto hemos de crear en el futuro una nueva cosa. Vamos a transformar también esto, porque esto no es a lo que nosotros aspiramos como forma de ejecución dentro de la política. Una escuela de ejecución. Las formas de ejecución tienen una verdadera importancia, no se realizan solamente para el cumplimiento de una finalidad inmediata. Es también una escuela, una educación y una cultura en el fondo que hay que inculcar en el pueblo. Eso va influyendo en nuestros hombres para que lleguen en todas las formas de ejecución de su vida, no solo en las políticas, a buscar el máximo provecho con el mínimo de sacrificio y ese principio tan fundamental en la vida de los hombres, irlo extendiendo a todas las actividades de los peronistas. Quizás esa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar para el futuro. Formas de ejecución y conducción estratégica y táctica. Bien, señores, en estas formas de ejecución nosotros tenemos que separar perfectamente qué es la conducción estratégica política y qué es la conducción táctica política, estableciendo debidamente a quienes corresponde una conducción, a quienes corresponde la otra, para que no pase lo que está ocurriendo en muchos sectores, que ya hemos aclarado en gran parte, donde chocan unos con otros. Los que están haciendo el combate táctico del lugar quieren decir los que están aquí conduciendo todo el partido, lo que el partido tiene que hacer, cuando en realidad debe ser a la inversa. Los que conducen el conjunto deben decir cómo deben causarse la lucha allí en líneas generales, pero no en detalle que no conocen. Es decir, ir diversificando bien y creando verdaderos divertículos, diremos entre la acción de un sector del comando de la dirección y la de otro sector para que quede establecida perfectamente la esfera de acción y la responsabilidad de cada cual y no se produzcan fricciones dentro del mecanismo político que suelen ser tan negativas y perjudiciales. Los agentes de ejecución, esto lo vamos haciendo despacio. También debemos fijar perfectamente los agentes de ejecución, vale decir, los dirigentes, para que cada cual actúe al lado de otros dirigentes sin hacerles zancadillas, para que todos se ayuden, teniendo en cuenta que cada cual tiene una misión particular. Por lo tanto, si él los puede ayudar en el cumplimiento de su misión, los ayuda, pero no tiene que hacerle zancadillas a nadie para voltearlo. Una de las cosas más importantes en lo que debemos realizar una verdadera escuela es la formación de los agentes de ejecución. La política, más que ninguna otra actividad por el amplio campo en que se desarrolla, necesita cumplir perfectamente el principio orgánico que establece que la concepción ha de ser centralizada y la ejecución descentralizada.
Concepción centralizada y ejecución descentralizada. Es el sistema universal de la acción, más que un principio de organización. Si es necesario realizar una concepción centralizada, se imaginarán ustedes que la concepción brillante no vale nada donde los agentes de la ejecución que van a actuar descentralizadamente no ejecutan bien. La conducción es posible solo mediante esta perfecta coordinación entre la concepción y la ejecución, así como también entre los medios que transmiten y ejecutan en el campo de la acción la concepción de una dirección centralizada. Esto es fácil también de enunciar en líneas generales, pero muy difícil de realizar. Todos los problemas de la conducción tienen solución. Los que no tienen solución son los hombres que la ejecutan. Desgraciadamente, esta es la gran verdad. Los medios ejecución. Luego debemos considerar los medios de ejecución, que son más bien un factor orgánico. Los medios de ejecución son todas las organizaciones que sirven a esos agentes de la ejecución, lo que nosotros llamamos, tomando un sector de nuestra actividad, por ejemplo, la escuela peronista, escuela superior peronista, escuelas provinciales y ateneos. Hemos fundado una escuela superior peronista. Esto lógicamente conforma un pequeño sector de la formación peronista. Lo hemos hecho solamente aquí sin tener otro sector en cuenta. Consideramos que por algo teníamos que empezar y decidimos comenzar por arriba y no por abajo, porque abajo hay otra organización que responde a la política. Hablamos ya con el director de la escuela pensando la manera de extender este medio de acción a la cultura política. Cómo esta escuela peronista podrán formarse, por ejemplo, en las 14 provincias y 8 gobernaciones, escuelas regionales dependientes de la escuela superior que funciona en la capital. En las unidades básicas, entre 4, 5 o 10 unidades que se hallen cercanas, se podrán formar ateneos peronistas, a los que concurran las personas de todas esas unidades básicas. Organización vertical del movimiento doctrinario. Entonces tendremos como medios de ejecución, de abajo arriba, las unidades básicas, sus ateneos de centralización, donde se hace escuela peronista, pero en cada provincia estaría ya la escuela peronista y en la capital la escuela superior peronista. Empezaríamos desde la unidad básica, donde las personas podrán concurrir a su escuela, llamémosla Ateneo Peronista. Del Ateneo pasarían a la escuela peronista regional y de allí los mejores vendrían a la escuela superior peronista para continuar los cursos de cultura superior, esto en cuanto a la enseñanza peronista. En cuanto a la conducción, nosotros tenemos las organizaciones partidarias que, como ustedes conocen, van desde el Consejo Superior hasta las unidades básicas, a las que poco a poco habrá que ir organizando y estableciendo ya con carácter permanente. La organización es sedimentaria. Ustedes saben que hasta ahora hemos estado viviendo en un permanente estado de organización. Apresurarse en eso no conviene, nunca ha tenido apuro en esto. Es inútil organizar apresuradamente y forzadamente. Esto es una cuestión que se sedimenta. La organización es sedimentaria, no es cosa de improvisación, no es improvisable. Hay que dejar que todo se vaya sedimentando, asentando y decantando, pues así se estratifica. Sobre la base de la improvisación no se logra la estratificación, queda todo siempre como polvo en el aire, sin asentarse. Por eso hemos querido ir realizando esto a medida que fuéramos marchando, para que cuando nosotros llegáramos, viéramos lista la organización y estuviéramos seguros de que contamos con una organización real, que existe, que es fuerte, que es orgánica, que es disciplinada. Es decir, no una organización donde cada cual hace lo que se le ocurre y no hay unidad de concepción en las cosas. Objetivos transitorios o parciales y objetivos definitivos. Señores, esto de las formas de ejecución es muy largo y quizá árido. Yo solamente quiero darles, para que con respecto a las formas de ejecución vean ustedes cómo se actúa, un solo ejemplo de todo este ancho campo, que es el de la acción, que es lo más grande y lo más difícil de la conducción. Costaría mucho tiempo analizar cada una de las cuestiones que en la acción misma imponen las formas de ejecución. Lo que sí podríamos decir de una manera general y como ejemplo es que hay dos clases de conducciones, la que va hacia objetivos definitivos y la que solo busca objetivos transitorios, parciales o limitados, como indistintamente podríamos llamarlos. Improvisación y método para la acción. Se conduce con un objetivo limitado para una acción parcial, se conduce sobre objetivos definitivos para una acción general. Todas las formas de acción para el interés de un objetivo limitado tienen una característica, que es la indecisión,
que es el estudio particularizado de un caso concreto, para hacerlo rápidamente, por sorpresa, sacando ventajas inmediatas. En el otro caso hay una acción seria, persistente, tenaz, que va persiguiendo un objetivo mediante un plan. Aquí no hay improvisación alguna, sino método. Imaginen ustedes que todas las formas de ejecución varían según se trate de una u otra clase de objetivos. En la conducción, las formas de ejecución estarán siempre encajadas dentro de uno de estos cuadros. El estudiar las formas para cada uno de ellos implica también una acción muy larga. Ustedes, en el futuro, podrán meditar sobre esto y penetrar las formas de ejecución de la política con la que se ve todos los días y con lo que se hace todos los días.